Muy buenas estudiantes, bienvenidos a clases. Hoy día vamos a seguir trabajando con lo que son las raíces cuadradas. El día de hoy vamos a estimar una raíz cuadrada que no es exacta. ¿Ya? La idea de estimar significa es buscar un resultado que esté lo más próximo a al resultado real, ¿ya? Pero es solamente una aproximidad, ¿ya? Por eso se le llama estimar. Y también lo que vamos a hacer es ubicar en la recta numérica raíces cuadradas que sean exactas y no exactas. La idea es comenzar con eso, porque ya sabiendo ubicar las raíces en la recta numérica, se nos va a hacer un poco más fácil poder estimar estas raíces, ya porque vamos a ver un poco dónde están ubicadas, entre qué números están ubicados. Entonces nosotros ya podemos empezar ahí a buscar cuáles podrían ser esos decimales que se acercan al resultado de la raíz cuadrada. Así que vamos a ello. En la clase anterior estuvimos hablando de las raíces cuadradas, que se representa por medio de ese símbolo que es un tipo de v, ¿cierto? Y habíamos dicho que para que la raíz cuadrada se cumpla, debe suceder lo siguiente, que si nosotros queremos calcular la raíz cuadrada de un número, que en este caso es b, nosotros queremos calcular la raíz cuadrada de b, nos da resultado a, debe cumplir que la a elevado a 2, es decir, que la a se multiplica dos veces, nos debe dar como resultado b. ¿Ya? Mientras se cumpla esa regla, podemos dar confirmado que nuestra raíz cuadrada está correcta. ¿Ya? Entonces en la clase anterior realizamos algún ejemplo, como la raíz de 25, que dijimos que había que buscar un número que multiplicado dos veces, es decir, dos veces por sí mismo, ¿cierto? Elevado dos veces nos debe dar como resultado 25. Entonces yo les di como tarea aprenderse las tablas de multiplicar, donde multiplicamos un número por sí mismo. Es decir, por ejemplo, cuando multiplicamos 2 por 2, ¿cierto? Donde multiplicamos 4 por 4, o 5 por 5, o 6 por 6. Ya la idea es aprenderse más o menos esas tablitas que es donde se multiplica un número por sí mismo. Entonces aquí, ya habiendo estudiado, ¿cierto? Sabemos que 5 por 5 nos da como resultado 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿ya? Porque 5 por 5 da 25. También teníamos, por ejemplo, la raíz de 144, ya que sabemos ahí, aprendiendo las tablas de multiplicar, que 12 por 12 nos da como resultado 144. Por la raíz cuadrada de 144 da como resultado 12, ya que 12 elevado a 2 nos da 144. También teníamos la raíz cuadrada de 36, que la hicimos en la clase anterior, que nos da como resultado 6, ¿cierto? Ya que 6 elevado a 2 nos da 36. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una raíz que no es exacta? Por ejemplo, una de las raíces más conocidas es la raíz de 2. Para poder calcular la raíz de 2 debemos buscar dos números iguales que multiplicados dos veces nos dé 2. Entonces empezamos a pensar, decimos, 2 por 2 me da 4, entonces 2 no sirve. Sabemos que uno por uno da 1, así que el uno tampoco sirve. Entonces, ¿qué número multiplicado dos veces me daría 2? Entonces, lo ideal, obviamente, si nosotros nos damos cuenta que uno por uno da uno, 2 por 2 da 4, para que me dé resultado el 2, debería estar entre medio del uno y el 2. Ya tendría que ser un decimal, un número con comas. Entonces, lo más probable es que sea, por ejemplo, un 1,2, 1,3, ¿ya? Pero sucede que al buscar esos números, eh, quizás nos vamos a encontrar con la situación de que esos decimales sean infinitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la raíz de 2, que es una de las raíces más conocidas, eh, sus decimales son infinitos, ¿ya? Entonces no vamos a poder calcular todos esos decimales. Entonces la idea es estimar más o menos cuál podría ser ese decimal que se acerca al número 2, ¿ya? Y eso va a suceder varias veces. Por ejemplo, la raíz de 3 también tiene un decimal que es infinito. Antes de poder calcular y estimar una raíz cuadrada no exacta, lo ideal sería que lo ubiquemos en la recta numérica, para que vayamos viendo más o menos cuánto podría ser ese valor. Entonces aquí tenemos una recta numérica que va del 0 al 8, ¿ya? Aquí no se ocupan los números negativos, ya que la raíz cuadrada no tiene un resultado negativo. No debería darnos un resultado negativo. Siempre debe darnos un resultado desde el 0 hasta los números positivos infinitos. Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer aquí en nuestra recta numérica es ubicar
las raíces exactas que nosotros conocemos. Por ejemplo, conocemos la raíz de 1. Sabemos que la raíz de 1 da como resultado 1, ya que 1 por 1 da 1, ¿cierto? Entonces podríamos anotarla acá abajo. Sabemos que la raíz de 1 da 1. Ya lo colgamos abajo porque tienen el mismo resultado. También sabemos que la raíz de 4 da como resultado 2, porque 2 por 2 da 4. Entonces podríamos anotarlo aquí abajito, que daría raíz de 4. También tenemos la raíz de 9, que da como resultado 3. Ya, así que abajito del 3 anotamos raíz de 9. Abajito del 4 iría nuestra raíz de 16, ¿cierto? Porque 4 por 4 da 16. Abajito del 5 tendríamos la raíz de 25, porque 5 por 5 da 25. Y acá tendríamos la raíz de 36, la raíz de 49 y la raíz de 64. Ya, entonces ahí lo primero que nosotros debemos ubicar son las raíces exactas, ya las que nosotros sabemos cuáles son y que dan un número completo, un número entero. También tenemos la raíz de 0, ya no olvidemos que 0 por 0 da 0, así que también tiene su raíz cuadrada que sería 0, así que lo podemos anotar aquí, 0. Entonces si vamos mirando un poquito, nos damos cuenta que cada vez que yo voy aumentando el número que está adentro de la raíz, estas raíces van en orden, van aumentando también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo raíz de 0 y pasamos al tiro a la raíz de 1, de ahí pasamos a raíz de 4, raíz de 9, 16, 25, 36, 49, 64. Entonces van todos aumentando y van aumentando en orden. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar una raíz que a mí se me ocurra, por ejemplo, yo quiero ubicar la raíz de 2 que estábamos trabajando, estábamos pensando cuál será su resultado, podríamos decir que la raíz de 2 se encuentra entre la raíz de 1 y la raíz de 4. ¿Por qué? Porque entre la raíz de 1, que es esta de aquí, y la raíz de 4, que es esta de aquí, se encuentra aquí entre medio la raíz de 2 y la raíz de 3. Entonces ahí pasamos raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. ¿Qué raíz vendría después del 4? Obviamente vendría la raíz de 5. Después de la raíz de 5 vendría raíz de 6. Después vendría raíz de 7, raíz de 8 y ahí llegamos al 3 que sería la raíz de 9. Después de la raíz de 9 vendría la raíz de 10, raíz de 11, raíz de 12, ¿cierto? Después vendría raíz de 13, por acá tendríamos la raíz de 14. La idea es que nosotros, para poder estimar una raíz y ya sabiendo ubicarlos en la recta, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que si nosotros tomamos una raíz de estas que colocamos acá, por ejemplo la raíz de 10, podríamos decir que la raíz de 10 se encuentra entre algunos números enteros. ¿Cuáles serían? Sería entre el 3 y el 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 10 es mayor que la raíz de 9 y también es menor que la raíz de 16. Se encuentra entre esos dos números, entre la raíz de 9 y la raíz de 16. Pero sabemos que la raíz de 9 da 3 y sabemos que la raíz de 16 da 4. Entonces nosotros podemos decir y estimar un poco que la raíz de 10 es un número que se encuentra entre el 3 y el 4. Es decir, la raíz de 10 podría ser, por ejemplo, un 3,1 o un 3,2, 3,3, ya, 3,4. Podríamos más o menos hacernos una idea que podría ser uno de esos valores, ¿ya? Esos números que se encuentran, esos decimales que se encuentran entre el 3 y el 4. Podríamos tomar, por ejemplo, también la raíz de 6. La raíz de 6 se ubica entre medio de qué raíces? Entre medio de la raíz de 4, ¿cierto? Entre medio de la raíz de 4 y entre medio de la raíz de 9. Entonces sabemos que la raíz de 6 es mayor a 2 y menor a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable la raíz de 6 sea como un 2,4 o un 2,2, ¿ya? Por ahí. Entonces tendríamos que empezar a estimar esos valores.
Pero la idea es que ustedes ya ubicándolo en la recta numérica ya por lo menos tengamos cuál puede ser ese número entero y entre qué números podría estar. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar algún ejercicio, ya la cual la idea es poder encontrar cuáles son esos números, esos decimales que se acercan a ese valor de la raíz cuadrada. Pero como dijimos, la idea es estimar. Entonces lo más probable es que hayan decimales que nos dé más exacto o más cerquita del número, y la idea es esa, es buscar cuáles son los decimales que están más cerca de ese número. Entonces aquí, por ejemplo, hay que recordar un poco cómo estimar, cómo aproximar un decimal, ¿ya? Así que vamos a ver qué sucede. Bien, entonces vamos a comenzar con una raíz cuadrada que a nosotros se nos ocurra. Lo ideal es que ustedes cuando quieran practicar esto, se pueden dar ustedes solo ejercicios. Ya no es necesario que estén buscando en internet qué ejercicio hacer, cuál puedo hacer. Ya, entonces por ejemplo yo quiero calcular la raíz de 20. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió, ¿no? Y sé que no da exacto porque me acuerdo que está el 36, ¿cierto? Está el 25, entonces el 20 como que no es exacto. Entonces lo primero que yo les recomendaría hacer es hacerse una recta numérica. Ahí pequeñita. En el lado derecho una recta numérica súper chiquitita. Entonces ahí podríamos ubicar como es la raíz de 20. La idea es que nosotros vayamos recordando cuáles son las raíces exactas, ¿ya? Entonces podemos recordar, por ejemplo, 20 al 25. Está la raíz de 25, ¿cierto? Que esa es, como resultado tiene el 5, que es un número entero. Ya está la raíz de 25 y hacia la derecha estaría ya la raíz de 6, que es 36, ¿cierto? Ya ahí nos pasamos del 20. Y hacia la izquierda tenemos el 4, que es la raíz de 16. Ahí ya el 20 sería mayor que 16. Entonces, más o menos sabemos que la raíz de 20 se encuentra ubicado entre el 4 y el 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque raíz de 20 es mayor que 16 y menor que 25. Entonces, entre el 4 y el 5 hay hartas raíces. Por ejemplo, tenemos la raíz de 17, la de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y el 25 que es el 5, ¿cierto? Entonces el 20 estaría aquí. Si nosotros hacemos ahí más o menos una estimación, podríamos decir que el 20 se encuentra más o menos en la mitad. Ya entre la mitad del 4 y la mitad del 5. Entonces, más o menos, podríamos decir que ese decimal que se encuentra ahí podría ser un 4,5. Habría que probarlo. O podría ser, por ejemplo, un 4,4. También habría que probarlo. Y más o menos esa sería nuestra estimación de la raíz de 20. Pero la idea es probar. Probar si cuál se acerca más. Si el 4,5 se acerca más a 20 o el 4,4 se acerca más a 20. Entonces la definición de la raíz cuadrada dice que para poder encontrar ese número y que sea resultado de nuestra raíz, debería suceder que debemos multiplicarlo dos veces, ¿cierto? Decía que la raíz de b es igual a si y solo si sucede que a elevado a 2 me da b. Ya debe suceder eso. Porque por ejemplo cuando nosotros calculábamos la raíz de 36, decíamos que era 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 me da 36, ¿cierto? 6 por 6 me da 36. Entonces para poder saber si estos decimales me funcionan o no funcionan, y si se acerca al 20 o no se acerca al 20, tendríamos que multiplicarlos dos veces, es decir, 4,5 por 4,5, y ver si ese resultado se acerca a 20 o no. O multiplicar el 4,4 por 4,4 y también verificar cuál de estos dos se acerca a 20 y cuáles no. Entonces, la idea aquí es que ustedes recuerden cómo multiplicar decimales. Ya recordemos que se multiplica de la forma normal. Tenemos 45 por 45. Voy a enseñarles cómo se hace. De ahí ustedes después tienen que recordar. Voy a mostrarles solamente primero. Entonces aquí las comas no se toman en cuenta. Se toman en cuenta hasta el final. Entonces multiplicamos aquí. Primero 5 por 5, que me da 25. 5 por 4 daría 20, ¿cierto? Más 2 daría 22. De ahí multiplicamos, dejamos el espacio, ¿cierto? De ahí multiplicamos 4 por 5, que me daría 20, nos sobran 2. Y 4 por 4 da 16, más 2 serían 18. Entonces ahí recordemos que se suma. El 5 se baja, ¿cierto? Porque dejamos el espacio. De ahí queda 2 más 0, queda 2. 8 más 2 queda 10. 1 y serían 2.
Ahora se toman en cuenta los decimales. Como aquí yo tengo un decimal y acá tengo otro decimal, serían en total 2. Así que contamos 1, 2 y ponemos nuestra coma. Así que este tiene como resultado 20,25. Y ahora si nosotros multiplicamos 4,4 por 4,4 nos da como resultado 19,36. Entonces, la idea es que si nos damos cuenta, con el 4,5 llegamos al 20,25, que igual es una buena aproximación al 20, ¿ya? Y tenemos también el 4,4 que da 19,36. Ahí sería, está aproximadamente, pero está un poquito más abajo. Entonces, si nosotros revisamos y vemos cuál creemos nosotros que se podría acercar mucho más al 20, nosotros nos podríamos tirar por el primero, ya que es el 4,5. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pensamos, tenemos aquí el 20, el 20,2 estaría por aquí, bien cerquita del 20, ¿cierto? Y el 19,36 estaría un poquito más lejos porque nos faltaría, por ejemplo, que si fuera un 19,5 estaría mucho más aproximado al 20, pero está mucho más alejado el 19,36 que el 20,25. Entonces, el 4,5 sería nuestra mejor estimación a la raíz de 20. Por lo tanto, la raíz de 20 aproximadamente, ese signo igual que nosotros tenemos ahí, debemos cambiarlo y utilizar el símbolo de aproximar, que es este de aquí, que son unas solitas, y decimos que la raíz de 20 se aproxima harto al valor 4,5. ¿Ya? Pero es un aproximado. Si nosotros lo revisamos en la calculadora, ¿cuánto da la raíz de 20? Nos da aproximadamente, dice que nos da aproximadamente 4,47, ¿ya? 4,47. Lo cual obviamente si nosotros lo aproximamos a la décima, nos daría 4,5, ¿ya? Así que estaría correcta nuestra respuesta. Nos acercamos bastante a la raíz de 20. Bien, vamos a realizar otro. Veamos, vamos a calcular otra raíz que se nos ocurra, que podría ser la raíz de 12. Entonces, lo primero que debemos hacer en nuestra recta numérica es ubicar algunos valores que nosotros recordemos de cuáles son las raíces exactas. Entonces, como es raíz de 12, la idea es buscar un número más o menos pequeño. Podemos recordar que tenemos el 2, ¿cierto? Que ese sería el resultado de la raíz de 4. Tendría que ser un poco más alto, por ejemplo, el 3, que es raíz de 9. Ya estamos cerca del 12. Y tenemos el otro que es el 4, que es la raíz de 16. Ahí ya nos pasamos del 12. Entonces, en la raíz de 12 debería estar entre medio del 3 y el 4. ¿Ya? Tenemos raíz de 9, raíz de 10, 11, la del 12, ¿cierto? 12, 13, 14, 15, 16. La raíz de 12 aproximadamente estaría más a la mitad también. ¿Ya? Y estaría, si nos damos cuenta, estaría más a la mitad, pero más cerca del 3. Entonces podríamos tomar como valor decimal el 3,4. Podríamos probarlo con ese. Podríamos probar también el 3,5. Y quizás podríamos probar el 3,3. Pero me tinca más el 3,5. No sé. Probemos primero cuánto daría entonces. Hay que cambiar la multiplicación. Hay que probar cuánto da 3,4 por 3,4, 3,5 por 3,5 y 3,3 por 3,3. Aquí debemos recordar cómo se multiplican decimales. Entonces si nosotros multiplicamos 3,3 por 3,3 nos daría 10,89, lo cual está súper alejado de 12. Entonces el 3,3 lo más probable es que no nos sirva. Si probamos el 3,4 por 3,4 nos da como resultado 11,56. Lo cual, si nosotros obviamente aproximáramos ese 5, ¿cierto? Nos daría 12. Entonces igual está súper cerca del 12. Probemos el 3,5 por 3,5. Si probamos el 3,5 por 3,5 nos da 12,25. ¿Cuál crees tú que está más cercano? ¿Cuál podría ser nuestro valor que está más cerca de la raíz cuadrada de 12? Entonces, analizando un poco esto, vemos que ese 11,56 se aproxima bastante al 11,6, ¿cierto? Y ese 12,25 se acerca bastante al 12,3. Entonces, el primer resultado se diferencia cerca de 4 décimas del 12
y el segundo resultado se acerca bastante por 3 décimas. Entonces nos podríamos tirar por este, ¿ya? Porque se acerca mucho más al 12. Entonces la estimación de la raíz cuadrada de 12 es aproximadamente 3,5. ¿Ya? Sería lo más aproximado que nosotros podríamos acercarnos. El 3,4 también podría ser, pero el 3,5 como que se acerca un poco más. ¿Ya? Y como les dije, esto es una estimación. Así que estaríamos bastante cerca. Si nosotros lo revisamos en la calculadora, la raíz de 12 nos da como resultado 3,46. Entonces, obviamente, eso aproximando a la décima el 4, ¿cierto? Nos daría como resultado 3,5. Igual es una buena aproximación. Vamos a realizar otro más. Entonces vamos a calcular acá otra raíz que se me ocurre que podría ser la raíz de 43 y ver cuánto daría. Entonces realizamos nuestra recta numérica y buscamos raíces exactas que estén cerca del 43. Tenemos, por ejemplo, el 7 por 7, que sabemos que da 49. Tendríamos acá el 7, que da raíz de 49. Y debemos buscar en la raíz que está más abajito, que sería la raíz de 6, que se da C por C daría 36. Por lo tanto, la raíz de 43 estaría entre el 6 y el 7. Entonces ahí tenemos raíz de 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¿cierto? 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Si nos damos cuenta, el 43 está un poco más cerca del 7 que del 6. Por lo tanto, podríamos tomar un numerito que podría ser ese decimal. Quizás podría ser el 6,6, que está pasado del 6, o el 6,7. Entonces, tendríamos que probar, es decir, multiplicar 6 por 6 por 6,6, 6,7 por 6,7 y ver cuál se acerca más al 43. Si multiplicamos 6,6 por 6,6 nos da como resultado 43,56, lo cual nos pasamos del 43. Por lo tanto, el 6,7 quizás no nos sirva, nos vamos a pasar mucho más. Entonces, como el 6,7 es mucho más grande que el 6,6, nos estamos pasando, ¿ya? Por lo tanto, tendremos que tomar un número más abajo del 6,6, que sería el 6,5 por 6,5 y ver si qué tan cerca del 43 está ese número. Entonces, ya habiendo multiplicado 6,5 por 6,5 nos da 42,25, lo cual igual se acerca bastante al 43. Entonces, el 6,7 lo descartamos, no nos sirve porque nos va a dar un número mucho más grande que el 43. Y tendríamos que ver cuál de estos decimales se acerca más al 43. Entonces, si nosotros analizamos, vemos aquí que el 43,56 se aproxima bastante al 43,6, ¿cierto? Y yo, por lo menos, tomaría en cuenta que ese 43,6 se acerca más al 44 que al 43, ya porque está pasado del 0,5. En cambio, el de abajo, si nosotros lo aproximamos, nos daría un 42,3, lo cual igual está un poco alejado de 43, pero ya por lo menos podríamos acercarle un poco más al 43. Entonces, aquí la idea es que tú decidas cuál crees que es una mejor estimación. Si el de arriba, que es un 43,6, o el de abajo, que es un 42,3. En mi caso, yo me tiraría por el de arriba, ya que el 6,6 es una estimación bastante cerca, ya porque es un 43,6, en cambio el de abajo es un 42,3, que sería una diferencia de 7 decimales, y el de arriba sería una diferencia de 6 decimales. Así que el 6,6 sería una buena estimación. Ya, además, si nosotros lo usáramos con la calculadora, lo verificáramos con la calculadora, nos da como resultado 6,557, que lo cual se acerca bastante al 6,6, ya, porque si seguimos aproximando y aproximando, vamos a llegar sí o sí al 6,6, así que sería una buena estimación. Y por último, vamos a calcular la gran conocida raíz de 2. Vamos a ver entre qué número se encuentra y cuál podría ser su mejor estimación. Ya recordemos que la raíz de 2 es una raíz infinita que no finaliza nunca, igual que el número pi, ya que ya lo conoce. Entonces vamos a ver
Entonces sabemos que debemos hacer nuestra recta numérica y sabemos que la raíz de 4 es 2, ¿cierto? Así que tendríamos que buscar un número más abajo, y más abajo tendríamos el 1, que la raíz de 1 da 1. Entonces debería estar entre medio del 1 y el 2. ¿Ya? Tenemos aquí la raíz de 1, raíz de 2, y después vendría la raíz de 3. Entonces vemos que la raíz de 2 se encuentra casi a la mitad, pero no a la mitad. Por lo tanto, podríamos utilizar el 1,4, o también podríamos intentar y probar con el 1,3. Y si es que no nos tinca el 1,3, si es muy pequeño, vamos a tener que utilizar el 1,5, ya para poder ir probando y ver cuál es nuestra mejor estimación. Entonces, si nosotros multiplicamos 1,4 por 1,4, nos da como resultado 1,96, la cual se acerca bastante al 2. Y el 1,3, como es más pequeño que el 1,4, no nos va a servir, ya que nos va a dar un número mucho más pequeño que 1,96 y no sería una buena aproximación. Por lo tanto, tendríamos que sí o sí probar el 1,5 para ver si se acerca al 2 o no. Y como resultado nos daría 2,25. Entonces, si nosotros empezamos a analizar estos decimales, podemos ver que si nosotros aproximamos el de arriba, ese 9 se va a transformar en un 0, ¿cierto? Y se aproximaría mucho más a 2. En cambio el de abajo, si lo vemos, se va a aproximar al 2,3, que estaría mucho más pasado del 2. Entonces, nuestra mejor estimación sería el 1,4. Así que el resultado aquí es 1,4. Es una estimación. Y claro, si lo probamos en la calculadora, la raíz de 2 se aproxima bastante al resultado que hemos obtenido, porque la raíz de 2 tiene como resultado 1,41, lo cual le dimos justo en el clavo. Así que nada, chicos, espero que les haya servido este video. Cualquier cosa en los comentarios, no olvides dejar ahí tus dudas, no te olvides suscribir y darle a la campanita para estar atento a cuando subamos un video. No olvides que tenemos ahí nuestro correo para que en caso de que tengas dudas en algún ejercicio lo puedas enviar y lo vamos a realizar en un próximo video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.